Bueno, chau, sí.
Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya, vamos a ver un laboratorio que es el ensayo de peso unitario de los agregados. Ya. Entonces veníamos viendo la declaración de preparación de muestra, porcentaje de humedad, toca peso unitario, después veremos análisis gradométrico, peso específico y absorción. Finalmente, material más fino que pasa al TAMIS 200 junto al desgaste en la máquina de Los Ángeles. Bueno, el laboratorio de ahora es el peso unitario de los agregados. Ahí tenemos un esquema de los dos moldes con los cuales vamos a trabajar en el laboratorio, que se trabajó en el laboratorio. Este molde que ustedes ya lo han visto en el ensayo de peso unitario de cemento, y este del peso unitario de la grava, peso unitario del cemento, que también sirve para hacer ensayo de peso unitario de agregado fino, y este que nos sirve para hacer el ensayo de peso unitario de agregado. La norma que rige el ensayo es la CTM-C 29. El objetivo del ensayo es determinar la relación que existe entre el peso y el volumen aparente de los agregados. Nosotros vamos a determinar el peso unitario suelto y compactado, tanto del agregado fino como del agregado grueso. En el caso del agregado, del peso unitario compactado, vamos a usar una varilla o apisonador y un cilindro estandarizado para el tamaño de la muestra. El peso unitario es la relación que existe entre el peso de la muestra y el volumen del recipiente que lo contiene, es decir, el volumen que estos ocupan, incluyendo los vacíos de aire entre partículas. El peso unitario no es una propiedad o una característica física del material. Puede variar en función al recipiente que nosotros vayamos a usar, ¿ya? El peso unitario se encuentra en estado suelto y compactado, y a su vez es un valor que suele depender de muchos factores, como ser el tamaño de las partículas, la forma de las partículas del material. No es lo mismo el valor de una grava, peso unitario de una grava redondeada que de una que sea más angular. La forma de recipiente afecta mucho. ¿Puede poner el anterior diapositiva, por favor? A ver. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ya? Estábamos en qué nos afectaba el tamaño de la partícula, la forma de las partículas del material. No va a tener el mismo valor de peso unitario un agregado redondeado que uno procedente de trituración. La forma del recipiente también influye mucho. El tamaño del recipiente va de la mano con el tamaño de la partícula. Si nosotros hiciéramos peso unitario de la grava en un molde pequeño, nos va a dar un valor mucho más bajo. El tamaño del recipiente, la posición del material, la forma de colocar también es algo que afecta mucho. La altura de caída es algo que calco siempre cuando hacemos el laboratorio. La forma de compactación también influye mucho. A qué tan fuerte golpeen ustedes la varilla, entre otros factores. La aplicación del peso unitario es lo más importante. El concepto de peso unitario suelto es importante cuando se trata de manejo, transporte y almacenamiento de los agregados, debido a que estos se hacen en estado suelto. Se denomina peso unitario compactado cuando los agregados han sido sometidos a compactación. Es muy importante desde el punto de vista del diseño de mezclas de hormigones, ya que estos agregados estarán sometidos a compactación durante el proceso de colocación del hormigón. ¿Por qué nosotros determinamos el peso unitario suelto? Fíjense que tanto la grava como la arena nosotros la compramos en volumen, pero en laboratorio la receta de la dosificación la hacemos en peso. Entonces, cuando vayamos a hacer un elemento estructural o vayamos a vaciar un conjunto de elementos estructurales, que sé yo, una zapata, una losa, una casa de 2 pisos, o vayamos a hacer una cancha polifuncional, nosotros tenemos el volumen de hormigón que nosotros vamos a utilizar y tenemos ya la dosificación con la cual vamos a hacer el hormigón. Entonces, como tenemos los pesos que vamos a utilizar por metro cúbico de hormigón y tenemos la cantidad de metros cúbicos de hormigón, con ayuda del peso unitario, nosotros podemos determinar cuánto sería aproximadamente lo que necesitamos comprar de material, porque la grava y la arena se compran por metro cúbico, no por kilo, ni por tonelada. Entonces, la única manera de determinar esas cantidades es
o haciendo una relación entre el peso y el volumen, es con el peso unitario suelto, ¿ya? Esa es la finalidad. Si bien puede variar un poco, no es lo mismo tener el peso de un recipiente que tenerlo ahí en esa bolqueta grande. Ya me da un a priori de cuánto yo voy a necesitar aproximadamente, ¿ya? Bueno, el peso unitario compactado del agregado grueso es muy importante porque en el diseño de mezclas de hormigones se lo considera como un factor a la hora de determinar la cantidad de grava con la cual se necesita emplear. Cuando veamos dosificación por ACI, vamos a ver que la cantidad de grava o el volumen de grava depende del tamaño máximo del agregado grueso, del módulo de finura de la arena que ustedes van a trabajar, y con eso ustedes determinan el volumen de grava. Y para determinar la cantidad de grava lo tienen que multiplicar por el peso unitario compactado, porque cuando ustedes vayan a trabajar el hormigón también se compacta, por ejemplo, las probetas 3 capas de 25 voltios. Entonces es necesario determinar, o es necesario conocer el valor del peso unitario compactado, especialmente de la grava, ¿ya? Esas son las dos aplicaciones del ensayo del peso unitario. Uno, que vamos a hacer relaciones de volúmenes, compramos el agregado en volumen, o sea, metros cúbicos, pero lo dosificamos en kilogramos. Entonces, tenemos que de alguna manera llevar esos kilogramos a volumen. Y la única manera es utilizando el valor del peso unitario suelto. Materiales de equipo, agregado fino o arena, agregado grueso o grava. De los equipos necesitaremos cucharones metálicos, una brocha para limpiar el recipiente, una varilla metálica estandarizada de 60 centímetros de longitud por 16 milímetros de diámetro y que en ambos extremos se encuentre redondeado. Una balanza digital. Y en el caso de que la muestra se encuentre húmeda, debemos secarla previamente. Un calibrador vernier o pie de rey y los cilindros estandarizados para cada ensayo. Fíjense, aquí hay 4 modelos, ¿ya? También en laboratorio tenemos eso. El pequeño es para agregado fino, el grande es este de acá, es para agregado grueso, pero cuyo tamaño máximo de partículas sea 2 pulgadas. Después hay otro para 4 y finalmente para 6. Mientras más grandes sean las partículas de grava, yo tendré que utilizar un molde mucho más grande, ¿ya? No puedo hacerlo en gravas que tengan 3 pulgadas en este molde pequeño. Ya trabajaré en este, podría trabajar en este. Bien, vamos con el procedimiento. Acondicionamiento de la muestra. Debe extraer y preparar las muestras de acuerdo a las normas ACTM-C 702 y ACTM-D 75. ¿Qué era eso? Lo que hacíamos nosotros de extracción de muestra de un banco de préstamo o de un centro de acopio. Entonces, lo ideal sería llevar la muestra, después de extraerla, cuartearla, meterla en el horno durante 24 horas o hasta que alcance masa constante a una temperatura de 110 grados más o menos 5 grados centígrados antes de hacer el ensayo. Tamaño de la muestra de ensayo será un volumen de árido aproximadamente igual al doble de la capacidad volumétrica de la medida correspondiente. No. Fíjense, las dimensiones de los cilindros también están estandarizadas. Y el tamaño máximo nominal de los áridos, ¿sí? Dice que si fuera, por ejemplo, el que tenemos, el molde chico, que es de 155 milímetros de diámetro por una altura de 160, ¿ya? Es para tamaño máximo nominal de 5 octavos de pulgada, ¿ya? Luego tenemos el molde más grandecito, que es para tamaño máximo, recomienda de 1 pulgada, tamaño máximo nominal. Para tamaño máximo nominal de 2 pulgadas, me recomienda un molde de mayor diámetro, ¿ya? Que sería de 255 milímetros. Y el último molde, el más grande, es para tamaño máximo de 4. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con estos dos.
Este para agregado fino y este para agregado grueso. Para el procedimiento de peso unitario suelto, lo primero tenemos que limpiar los recipientes, ya deben estar completamente limpios. Vamos a determinar el peso y el volumen de los cilindros. ¿Cómo vamos a determinar el volumen? Vamos a medir el diámetro interno y vamos a determinar la altura interna del cilindro. ¿Ya? Con eso hallamos el volumen, pesamos vacío en la balanza y vamos a tener el peso del... Luego vertimos el material a una altura no mayor de 2 pulgadas, altura de caída, ¿ya? Finalmente llenamos todo el recipiente y retiramos el exceso de material que hay ahí arriba, envasándolo. ¿Ya? Puede ser con la varilla o puede ser con una regla de envasar. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado de tratar de no dejar muchos vacíos, especialmente en la grava. En la arena puede quedar bien nivelado cuando vayamos a envasar. En la grava siempre va a tratar de quedar unos espacios vacíos de grava. Tratemos de tratar de cubrir todo lo posible, ¿ya? Porque estamos trabajando con todo el volumen del molde. Después de eso llevamos el molde a la balanza y registramos el peso de la muestra más el cilindro. ¿Ya? Realizamos 3 veces el ensayo y determinamos un promedio de cuánto sería el valor del peso unitario del material. Para el peso unitario compactado, lo mismo, debemos tener limpios los recipientes y fijarnos que se encuentren en óptimas condiciones. Debemos determinar el volumen y el peso del cilindro. Ahora, cuando vayamos a preparar el material, lo que vamos a hacer es compactar en 3 capas. Fíjense, ahí tiene una marca, tanto por dentro como por fuera, los cilindros, de dónde deben ser las medidas. ¿Ya? Se debe llenar hasta esta altura de material. En este caso, por ejemplo, el molde chico es para arena. Compactamos con 25 golpes. ¿Ya? Luego volvemos a vaciar hasta la segunda capa, compactamos con 25 golpes, llenamos, dejamos que sobresalga un poco para la tercera capa, compactamos con 25 golpes y procedemos a envasar. ¿Ya? Los 25 golpes deben tratar de distribuirlo de la mejor manera alrededor del cilindro. Entonces ahí tenemos un esquema de procedimiento de compactación. 3 capas, siempre tratando de no llegar a la capa anterior, ¿ya? No pasarnos y compactar otra vez hasta abajo o hasta el fondo. Luego lo que hacemos es envasar cuidadosamente. Pueden usar la varilla o pueden usar una regla para envasar, ¿ya? Entonces llevamos el cilindro a pesar y registramos el peso de nuestra muestra en condición compactada. Ahí eso lo anotamos en la pizarra y calculamos el promedio. Fíjense, el peso unitario, tanto suelto como compactado, es la masa, es la relación que hay entre la masa sobre el volumen del cilindro. ¿Ya? El peso de la masa no es nada más que el peso que nosotros tengamos y tenemos que descontar el peso del cilindro. ¿Ya? Donde tenemos peso unitario suelto, peso unitario compactado, peso de la muestra, peso del cilindro más muestra y peso del cilindro. Y el volumen del cilindro. Vamos como ejemplo. Determinemos el peso unitario compactado del agregado fino. Tenemos que el molde pesa 3.760 gramos, diámetro 15.6 centímetros, altura 16.20 centímetros, y tenemos los valores del ensayo. La primera muestra nos pesó 8.290, la segunda 8.850 y la tercera 8.880. Vamos a determinar el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4 por la altura. Y tenemos que el volumen del cilindro es 3.096.38 centímetros. Entonces, el peso de la muestra o el peso de la arena en este caso será el peso del cilindro más muestra menos el peso del cilindro. Para la primera prueba nos da 5.160 gramos. Para la segunda nos da 5.090 gramos. Para la tercera nos da 5.120 gramos.
Determinamos el valor del peso unitario, que es el peso de la muestra dividido entre el volumen. Para la primera nos da 1.66 gramos sobre centímetro cúbico. La segunda nos da 1.68 gramos sobre centímetro cúbico. La tercera 1.65 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué hacemos? Determinamos un promedio y tenemos que el peso unitario compactado es de 1.66 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Aquí tenemos valores a priori de cuánto debería ser el peso unitario suelto y compactado. No es un valor, una tabla que a mí me gusta utilizar o referencial, ¿ya? Uno, porque está mal. Siempre el agregado fino, en nuestro caso en Santa Cruz, el peso unitario es mucho mayor de la arena que la grava. Entonces, esta tabla, por ejemplo, que aquí maneja SIRPA, está normada en función a valores que han establecido los peruanos. Ahí ellos tienen diferente material, entonces no es la misma forma de relacionar. Acá en nuestro caso, el agregado grueso siempre el peso unitario es menor que el agregado fino, ¿ya? Especialmente si trabajamos con material que viene del Piraí. Bueno, entonces, esta tabla ni la tengan de referencia, ¿ya? Bien, aquí tenemos datos, por ejemplo, de lo que nosotros tuvimos en el laboratorio con uno de los grupos, ¿ya? Fíjense el ejemplo que les doy. Ustedes van a determinar cuánto necesita de material para este conjunto de 9 zapatas que van a vaciar. Caso típico, una casita de 2 plantas, de 70 metros cuadrados por planta. Lo típico, ponerle 9 zapatas, 9 columnas. Tienen la dosificación de su hormigón, es un H25. Y aquí tenemos los resultados obtenidos en el laboratorio de las cantidades que vamos a tener. 178 litros de agua, 409 kilos de cemento por metro cúbico, 752 kilos de grava, de la arena, perdón, y 1006 kilos de grava. Tengo el volumen de mi zapata, el volumen de hormigón, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Determinar cuánto es la cantidad de material que necesito. 11.280 kilos de arena, 15.090 kilos de grava, ¿ya? Y ahora, estos valores que ven acá, 1.764 y 1.413 son los datos del peso unitario suelto que hemos hecho nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuánto material vamos a utilizar para trabajar? Fácil. La cantidad que ya obtuvimos, lo dividimos entre el peso unitario suelto y nos va a dar un volumen. En el caso de la arena, 6.39 metros cúbicos. En el caso de la grava, 10.68. Ahora, eso obviamente tiene que verse influenciado por un factor de un margen debido a que siempre hay pérdida. Ya no pueden no lo van a usar todo correctamente. Entonces, vamos a mayorar las cantidades y obviamente cuando yo vaya a pedir a mi proveedor, o sea, el que me venda agregado, le voy a decir, che, mañana voy a vaciar, me puedes traer 8 metros cúbicos de arena, 8 cubos de arena y 12 de grava. ¿Ya? Entonces ya nosotros vamos a poder abastecer el margen o la diferencia que va a haber por las pérdidas. Y de esa manera vamos a tener garantizado la cantidad de materiales adecuada para estas 15 zapatas, o 15 metros cúbicos de zapata. ¿Qué pasaría si yo me confío y puedo agarrar y decir, no entra tanto? Compremos 2 volquetitas de 3 de arena y ya a la hora de la verdad, cuando ya vaya avanzando, me voy a dar cuenta que me va a faltar, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Aquí tenemos los datos del laboratorio que hicimos con su compañero. Fíjense, el diámetro del molde para el agregado fino es de 15.52 centímetros, la altura 16.5, el peso 3.760, el volumen del molde 3.121.46. Acá están los pesos de la arena más molde, 9.310, 9.250, 9.240. Restamos el peso del molde y tenemos solo el peso de la arena. Dividimos entre el volumen del molde el peso de la arena y vamos a tener el peso unitario suelto.
Eso calculamos un promedio y obtenemos el peso unitario suelto de nuestra arena. Lo mismo para el compactado. Fíjense, tenemos 9.600, 9.530, 9.550. Obtenemos el peso de la arena, lo dividimos entre el volumen y vamos a obtener el peso unitario compactado, que nos dio 1.858 gramos sobre centímetro cúbico. Lo mismo vamos a hacer para la grava, ¿ya? 20.230, 20.110, no se ve muy bien. Entonces vamos con este de acá, ¿ya? Tenemos los mismos datos, ya determinamos el peso unitario de tanto suelto como compactado de arena, tenemos el volumen del molde grande, tenemos el diámetro 20.35, la altura 30.78, entonces determinamos el volumen que es 10.011.23 centímetros cúbicos. Peso del molde 6.610 gramos. Peso de la grava en condición suelta 20.350, 20.260, 20.480. Restamos el peso del molde, tenemos el peso únicamente de la grava. Dividimos entre el volumen y tenemos el peso unitario suelto de nuestra grava. Y hacemos un promedio y nos da 1.423. Lo mismo vamos a hacer con la condición compactada. Tenemos los pesos 21.150, 21.580, 21.550. Tenemos los pesos de la grava, tenemos el peso unitario compactado de la grava, sacamos un promedio y tenemos que el peso unitario compactado de la grava es 1.546 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, entonces ese sería el laboratorio que tenemos para el día de hoy. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Auxiliar, una pregunta, ¿los datos los vamos a investigar? ¿Va a hacer el laboratorio? Tienen que usarlo de lo que se obtiene en clase. Por eso mismo, le preguntamos a los otros compañeros que ya han hecho para los datos. Y en todos los grupos los han mandado la foto. Ya. De esta última diapositiva, yo saqué esta, por ejemplo, es ¿de qué grupo es este? Si no me acuerdo, es del día de hoy, de 2:30 a 4:30. Y este es de la mañana, de 10 a 12, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, en todos los grupos ya han mandado. Bueno, en materiales no sé, pero en el caso de Tecno, en los dos grupos de Tecno hay ya hartas fotos de los ensayos. Una pregunta, pero en lo de materiales no han mandado la foto. Eso tienen que pedirle. Yo cada clase pongo a uno que saque fotos. Oh, sí, disculpe, ¿cuántos grupos tiene del laboratorio? Creo que en un grupo está mezclado, ¿no? De clases son 6. Después en WhatsApp es uno por materia. Bueno. Oh, sí, disculpe, lo que es materiales, ¿hasta qué laboratorio vamos a avanzar? Todos estamos avanzando a la par. En el caso de materiales son 12 laboratorios, en el caso de Tecno son 15. Ya. Listo. Llegan a ver menos ustedes, porque ustedes... Y eso tendrían que llevar 11, pero les voy a enseñar dosificación, así que van a ser 12. Ya, listo, gracias, sí. ¿Alguna pregunta?
Sí, esa dosificación que ahorita estás planteando es solamente un ejemplo, ¿verdad? Sí, no, algo que les puede salir. Esos valores varían en función a los datos del laboratorio. Ya, eso vamos a verlo con los dos grupos. Ah, les voy a enseñar a dosificar los materiales. El laboratorio 12. No me gusta llamarle por nombre a los laboratorios, pero sí. Pongámosle que sí es el 12. Ya empezaron a mandar fotos. Ya así nomás con ustedes. Son muy egoístas algunos. Esos de materiales. Uno le pide y no pasan, no responden ni nada. Ya. En el B ya empezaron a mandar. Yo lo mandé todo, compañeros, a los dos grupos. En el caso de Tecno, sí, siempre mandan. Ni bien termina la clase, empiezan a mandar. En caso de material, está. Sí, yo estoy en el grupo C de materiales y no han pasado nada. Ya hagamos una cosa, voy a mandar todo lo que pasaron. No le sacó ni una foto a la pizarra. Ya. Grupo C me dice, ¿no? Vamos a tratar de sacar fotos de... Ya. Ya tienen ahí para trabajar. ¿Ya? Van a presentarme los 3 laboratorios. Uno porque teóricamente solo necesitaban el dato del 6, que era el peso seco. Y eso ya se los pasé. Y eso igual no los han mandado tampoco. Auxiliar, para el grupo A no lo ha pasado. Grupo AD. A todos les di sus valores de peso seco. Tecno. A todos les di. Hay algunos que están ahí en la pizarra. Ese es el problema. Voy a poner un encargado directo de foto y le voy a reconocer nota. Mañana, pues si no, va a ser un chiverío. ¿Mañana se presentan 3 laboratorios? ¿Qué laboratorios eran? Mañana toca 5 y 6. 5, 6, 7. Los 3 juntos. ¿Los 3 juntos? Técnicamente el 5 y el 6 lo tenían que tener listos, solo necesitaban los datos del 6, el peso seco. Eso vamos a hacer. Voy a poner un encargado y le voy a regalar una buena nota para que sea solo encargado de foto en cada grupo. Si no, va a ser un chiverío y no va a querer pasar y no va a mandar nada. ¿Ya? Pero con buena cámara. Eso ya no, eso ya escapa de mi responsabilidad. Pero voy a poner a alguien que sea responsable. ¿Ya? Entonces quedamos en eso, jóvenes. A partir de ahora. Les voy a tomar un examen hasta acá. Sí, como son varios laboratorios o varios grupos que está tomando, ¿no? Y capaz, bueno, por ejemplo, yo voy a uno a veces cuando no puedo en el horario normal que voy, puede mandar su cronograma de
¿Cuándo va a tomar los exámenes? Los exámenes es su boleta, pues no me ha, no, ya me la conozco y van a saltar, y van a decir que yo no pude ir a este horario, al otro. Va a ser en su boleta, en su horario de boleta. boleta. En el horario de Así boleta, ok. que si pasa virtual va a tener que hacer tiempo. Así que ahí no hay cómoda. Si el paro está feo, lo tomo virtual. Si no, va a ser presencial, pero en horario de boleta. Ahí no hay quien se queje, porque la boleta la tiene que tener. ¿Qué fecha, disculpe, sería recién pueden La poder otra ingresar? semana. ¿El otro viernes? Si le toca viernes, sí, estaríamos hablando del 28. Ya. Entonces, si no toca paro cívico, si sigue el paro hasta esa fecha, lo tomo virtual. Si le toca viernes, su laboratorio. Porque Tecno el B creo que es jueves y materiales 6B es viernes, una en la mañana, otra en la tarde, y Tecno A es en la tarde, ¿ya? En su respectiva boleta. Disculpe, José, para nosotros tocaría entonces el jueves, si es horario de boleta, para lo de Tecno, Grupo Y A. lo que acabo de decir, digamos, Estamos volviendo a entrar. en su horario de boleta. En la boleta, pero así nadie se me puede quejar. Si lo toma así, todo el chiverío, la clase lastimosamente está complicado. O sea, sería muy pele, pero si es en su boleta, nadie me va a decir que no pueden ir, pues el horario de boleta usted lo tiene que tener disponible, ¿no? Supuestamente iban a pasar clases a esa hora. ¿Ya? Ya, listo. Así que ¿cómo lo voy a tomar? Si el 27 y 28 seguimos en paro, lo tomo virtual, me queda otra. Y es hasta el laboratorio 7. Si es que no, ya no estamos en paro, le metemos, pido una aula y le metemos de forma presencial. ¿Ya? La siguiente semana, entonces, el 20-21, laboratorio 8 normal. Sí, vamos a hacer un laboratorio. Ah, ya. O si no, lo escuché muy bien. Para la otra semana es el examen, disculpe. 27 a 28. 27 Perfecto. si es Tecno Grupo B, 28 si es materiales Grupo B o C, o Tecno Grupo A. ¿Ya? Sí, no le escuché muy bien. Mañana se presentan los 3 laboratorios. 5, No, 6, 7. siempre les doy plazo de varios días. Ah, ya. Entonces no es para mañana, ¿no? Yo nunca dije que es para mañana. Ya, gracias. Nunca les voy a dar para que presenten de un día a otro. Les puedo dar para que me presenten un montón de laboratorios, pero nunca de un día a otro. Ya lo voy a subir en el Classroom la fecha. ¿Ya? Ahora vamos a ver. En el A, Tecno, voy a tener que poner a Ligerón, que es alumno responsable. En el B no ubico a nadie, así que si tienen a alguien, los del B, en sugerencia, me dicen el grupo de Tecno. Y en el C, y en el caso de materiales, poco lo conozco mucho. Vamos a ver a quién ponemos. ¿Ya? Entonces, quedamos en eso, jóvenes. ¿Algo más que quieran preguntar o que tengan dudas? Está todo claro. Ya. Entonces, lo dejamos ahí. Si no hay nada más que preguntar, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Chao, sí.